Hola, muy buenas a todos. En el último vídeo estuvimos viendo un poco la teoría, ¿no? La teoría básica del Active Directory y directorio activo en Windows Server 2012 R2. Y bueno, en este vamos a proceder a instalarlo y a dar de alta usuarios, grupos, unidad organizativa. Aplicaremos alguna que otra directiva y veremos las características principales, ¿no? Y cómo gestionarlas dentro del directorio activo. Para instalarlo, bueno, nos vamos al administrador del servidor. Yo ya lo tengo aquí abierto, mi máquina virtual, ¿vale? Con el Windows Server. Y damos aquí en agregar roles y características. Antiguamente había un comando que era dfpromo, ¿vale? Para promover un control de dominio, pero ya no se utiliza. Le damos aquí a siguiente. Lo que vamos a instalar es esto, ¿vale? No vamos a instalar nada de escritorio remoto. Aquí, como no tenemos dominio ni nada, solo tenemos un servidor, nos aparece el servidor. Aquí, si quisiéramos instalar un rol y tuviéramos ya un grupo de servidor o muchos servidores en el dominio, nos aparecerían aquí todos y podríamos elegir en cuál querríamos instalar el rol o la característica. En este caso, como he dicho, solo tenemos uno. Damos a siguiente. Y el rol que tenemos que instalar para ser controlador de dominio es este de aquí, ¿vale? Servicio de dominio de Active Directory. ¿Vale? Lo marcamos. Aquí bueno, nos dice que es obligatorio tener todas estas cosas, ¿no? Todas estas características. Y él nos la instala automáticamente. Le decimos que sí. Siguiente. Aquí, bueno, él nos ha metido ya administración de directivas de grupo. En principio no vamos a instalar nada más. Le damos a siguiente. Si voy extiendo un poco rápido, ¿vale? Para que los vídeos no sean tan largos y ir un poco al grano. Bueno, aquí si os acordáis, ¿vale? En el vídeo anterior, aquí nos dice para ayudar a garantizar que los usuarios puedan iniciar sesión en la red en caso de interrupción en el servidor, instale un mínimo de 2 controladores de dominio para un dominio, ¿vale? Bueno, como dije en el vídeo anterior, con uno nos valdría, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, lo recomendable es tener dos, ¿no? Bueno, lo mismo que también dijimos, que Active Directory requiere instalación de un servidor DNS en la red, que si no hay ninguno, nos pedirá ahora que instalar el rol del servidor DNS en este servidor. Y que al instalar Active Directory también se instalarán los servicios de espacio de nombre DFS, replicación DFS, replicación de archivos requeridos por el servicio de directorio. Este es el servicio que utiliza para replicar la carpeta sysvol, ¿vale? Que también vimos en el vídeo anterior y que era la que contenía todas las directivas o scripts o demás que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Y utilizar. Le decimos que sí, le damos a siguiente. Bueno, aquí nos pregunta si queremos reiniciar el servicio automáticamente, o sea, el servidor, perdón, automáticamente en caso de que sea necesario. Le decimos que sí. No tenemos nada ni tenemos ningún usuario, este servidor no está en producción. Y le damos a instalar. Bueno, ya ha terminado. Le damos aquí a cerrar, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí en el administrador del servidor la consola de Active Directory. Vemos aquí una advertencia. Bueno, nos va a decir que tenemos que promover el control de dominio. Aquí está, debemos promover este servidor. Y aquí ya tenemos tres opciones. Agregar un controlador de dominio a un dominio existente, no es el caso porque no tenemos ninguno. Agregar un nuevo dominio a un bosque existente, tampoco es el caso porque no tenemos ningún bosque creado. Y la opción es esta, ¿no? Agregar un nuevo bosque. Nos pide el nombre del dominio raíz, que es el primero que se crea. Y no sé, por ejemplo, tutorial.local, ¿vale? Le damos a siguiente. Bueno, aquí nos pregunta el nivel funcional del bosque y del dominio. En este caso, como es un bosque nuevo, podemos seleccionarlo, ¿vale? Si estuviéramos metiendo el control en un bosque, nos aparecería aquí el nivel funcional del bosque. Lo dejamos en la última versión para poder tener acceso a todas las características, por ejemplo, a la operadora de reciclaje de Active Directory. Creo que se puso en la versión 2008 R2, creo. Y si seleccionáramos la 2008, pues no lo tendríamos disponible, ¿no? Ya digo, no estoy seguro si fue en el 2008 R2 o en el 2008, pero bueno, os vale como ejemplo. Bueno, no nos obliga a instalar un servidor DNS, ya que no tenemos ninguno en la red. Y aquí no podemos quitar la opción, ¿no? Del catálogo global. Como os dije en el vídeo anterior, todos los dominios deben de tener un catálogo global en un entorno multidominio. En este caso, bueno, como tampoco es el caso, aquí la opción de la contraseña para un modo de restauración.
Le damos siguiente. Bueno, aquí no se puede crear una delegación para el DNS porque la zona principal autorizativa no se encuentra porque no existe ningún controlador o sea, perdón, ningún servidor que haga funcionar el servidor DNS, ¿vale? Si tuviéramos alguno tendríamos que crear la delegación de zona manual, pero como no tenemos ninguno, no le hacemos caso a esta advertencia. Le damos a siguiente, el nombre en el BIOS, en caso que tengamos alguna aplicación que use este protocolo y necesitemos cambiar este nombre u otro formato, lo que sea, aquí lo podemos hacer. En mi caso no es necesario cambiarlo. Le damos a siguiente. Aquí en rutas de acceso nos va a aparecer dónde vamos a guardar la base de datos de NTDS, la que tenía la información de todos, recordad, la que tenía la información de todos los objetos con sus atributos de nuestro dominio. Y la carpeta sysvol, que como dije antes era la que guardaba todas las directivas, los scripts, los archivos que tengamos en común y demás, y que se replica en todos los controladores de dominio que tengamos. ¿Vale? Lo dejamos por defecto, no es necesario cambiarlo. ¿Vale? Esto es un pequeño resumen. Y ahora aquí va a ser una... Bueno, aquí podemos ver el script, ¿vale? Del PowerShell, ¿vale? De cómo se haría todo esto en PowerShell, por si quisiéramos hacerlo. Ahora va a comprobar los requisitos, nos va a dar 2 o 3 advertencias seguras, que esta máquina no tiene una IP fija, que más... No sé si nos dará otra. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Si el usuario administrador local de este servidor, en este caso de este servidor virtual, no tuviera ninguna contraseña, aquí nos aparecería una advertencia, pero no nos dejaría, no una advertencia, un error, porque no nos dejaría seguir, ¿vale? Es decir, cuando vamos a promover un control de dominio, la cuenta de administrador local pasa a ser la cuenta de administrador de dominio y tiene que tener establecida una contraseña que cumpla los requisitos de complejidad y que sea requerida para el inicio de sesión, ¿vale? Si no, aquí nos aparecería el error, no nos dejaría continuar, pero bueno, nos indicaría qué es lo que tendríamos que hacer, pero lo digo a modo de curiosidad, ¿no? Bueno, aquí ya nos dice lo de la IP, el error del DNS, que ya he dicho que no tenemos que hacerle caso, y bueno, en fin, le damos a instalar. Aquí nos avisa de que se esté reiniciando el equipo, ¿vale? Ya vemos que aquí se configura correctamente como controlador de dominio. Se está reiniciando. Ya ha terminado de reiniciar, he iniciado sesión. Y bueno, vamos al grano, ¿no? Vamos a empezar a administrar el directorio activo, que es a lo que vienen todos estos vídeos y demás. Esperemos que cargue, ya vemos aquí, ¿no? Que ya la consola como la teníamos antes. Si le damos aquí botón derecho, podemos acceder al centro de administración de Active Directory. Esta es una herramienta nueva, ¿vale? Desde aquí también podemos acceder, ¿no? Es lo mismo. Vamos a hacer clic. Bueno, y aquí tenemos esta herramienta, ¿vale? Aquí podemos ver a la izquierda nuestro dominio de tutorial.local y estas son las carpetas por defecto y la unidad organizativa. Esto es una unidad organizativa, fijaros en el iconito este de aquí. Ahora de todos modos lo enseñaré desde la vista de siempre, desde una MMC. Pero bueno, estas son carpetas que ya vienen creadas por defecto y unidades organizativas, no hemos hecho nada, ¿vale? Aquí en esta carpeta pues se irán introduciendo todos los equipos que añadamos al dominio. Estarán aquí dentro, ahora mismo no tenemos ninguno, ¿vale? Por eso está en blanco. Aquí está una unidad organizativa que contiene todos los controladores de dominio. En este caso solo tenemos uno, que es este mismo servidor, ¿vale? Bueno, estos son los usuarios que trae creado por defecto. ¿Vale? Por aquí tiene que estar el usuario administrador, está aquí el primero, no lo veía. Bueno, ahora vamos a crear unidad organizativa, vamos a crear usuarios y demás, ¿no? Para que veáis cómo es. Pero antes quería presentaros un poco esta herramienta. Que para algunas cosas es muy útil, ¿no? Por ejemplo esto, si queremos cambiarle la contraseña al usuario, no es necesario ir, buscarlo, como tenemos que hacerlo anteriormente, ¿no? Se puede hacer desde aquí directamente, incluso si está bloqueada, desbloquear la cuenta y obligarle a que cambie la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Bueno, si nos vamos aquí,
¿vale? Botón derecho, nuevo. Aquí podemos crear grupos, usuarios, unidades organizativas. Vamos a empezar. Vamos a crear una unidad organizativa que se llame, por ejemplo, o yo le pongo el nombre por delante, ¿no? Las iniciales, porque me gusta y lo veo más claro, no es obligatorio. Proteger contra eliminación accidental. Aquí si hay otra persona que lo administre, nada, le damos aquí. Ya tenemos aquí. Fijaros en este icono, ¿vale? Cómo cambia con el de la carpeta. Ya si entramos aquí, desde aquí podríamos crear ya grupos, usuarios y todo más unidad organizativa. Por ejemplo, si le damos aquí, podemos agregar un usuario y bueno, todo. A qué grupos pertenece, la configuración de la contraseña, el tipo de perfil, hacer una directiva de autenticación a esta cuenta, ya veremos todo lo que es esto, ¿vale? Esta es una interfaz nueva, ¿vale? Vamos a verlo cómo se haría desde la otra, porque yo lo sigo viendo más claro. Es verdad que esta es más funcional, pero esta de aquí, usuarios y equipos de Active Directory, es la de toda la vida y yo la verdad que lo sigo viendo más claro, ¿no? Aquí vemos que es lo mismo, la unidad organizativa. Y vamos a empezar creando un usuario. El nombre, pues, usuario 1. El nombre de inicio de sesión, usuario 1. Siguiente, la contraseña. El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. La quito, ¿vale? En un entorno de producción, bueno, ya valoraréis vosotros si es necesario marcar alguna de estas casillas o no. Yo lo voy a poner lo más fácil posible para mi entorno este de tutorial, ¿no? Entonces le voy a decir que no cambie la contraseña y que nunca caduca. Siguiente, ya tenemos creado aquí el usuario, ¿vale? Vamos a crear un grupo. Bueno, aquí hay tela que cortar un poco. Bien, aquí tenemos el ámbito del grupo y el tipo de grupo. ¿Qué es el tipo de grupo? Tipo de grupo tenemos dos, seguridad y distribución. El tipo de grupo de distribución es un tipo de grupo un tanto especial porque no, si creamos un grupo de distribución y metemos usuarios dentro, no podemos darle permiso a ningún recurso compartido, a ninguna carpeta ni a nada a este tipo de grupo. Este tipo de grupo se utiliza, por ejemplo, en el Exchange, ¿no? Si creamos un grupo de distribución, metemos dentro 10 usuarios y queremos enviar un email a esos 10 usuarios. Bueno, lo enviamos a este grupo de distribución y le llegaría a a los buzones de todos los usuarios. Pero no se podría introducir ninguna ACL, ninguna lista de acceso, ¿vale? De un recurso del dominio. Y lo de seguridad sí. Entonces vamos a marcar de seguridad y los tres tipos de dominio, universales, globales y de dominio local. Aquí Microsoft, bueno, él sugiere una estructura, ¿no? Que le llama IGDLA y la verdad yo la llevo implementando desde hace muchos años y a pesar de haberme encontrado con entornos complejos, ¿no? A la hora de otorgar permisos y demás, nunca he tenido ningún problema con siguiendo lo que dice Microsoft, ¿no? Voy a explicarlo aquí, pero creo que se explica mejor aquí con un dibujito, ¿vale? Perdón. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí en negro. Y empezamos a ver. Se llama IGDLA. Estas son las siglas, ¿no? De la estructura que dice Microsoft. Vamos a cambiar el color. ¿La I qué es? La I es de identidades. Identidades, ¿vale? Que son usuarios y equipos, por ejemplo. Es decir, primero tenemos la lista de usuarios y tenemos la lista de equipos. Siguiente, la G. Grupos globales. Es decir, estos usuarios y estos equipos, perdón, lo meteríamos dentro del grupo local. Grupo global, perdón. Venimos aquí y tenemos los grupos de dominio local. Los grupos de dominio local pueden contener a grupos globales. Así que este grupo global lo meteríamos dentro del dominio local. Y la A de Access List, listas de acceso, ¿no? Es decir, para otorgar permisos. Si lo ponemos aquí de otra manera, tenemos un usuario que se llama usuario 1,
crearíamos el grupo, gr usuarios, por ejemplo, el grupo de dominio local de usuarios. Y aquí tenemos, vamos a suponer que tenemos un recurso compartido, una carpeta compartida, ¿vale? Que se llama alumno, por ejemplo, para no cambiar el nombre. ¿Qué es lo que nos dice el sistema? Primero creamos el usuario, vamos a cambiar el color, creamos el usuario, al usuario lo metemos dentro del grupo global, el grupo global lo metemos dentro del grupo de dominio local, y aquí en la lista de acceso, ¿vale? Siempre otorgamos permiso al grupo de dominio local. Es decir, una vez que están creados, nos olvidamos de dar permisos a un usuario en concreto, nunca damos permiso a un grupo global y siempre damos los permisos al grupo de dominio local. ¿Vale? De esta manera, si posteriormente quisiéramos cambiar los permisos de este recurso compartido de aquí, no sería necesario irnos al usuario, irnos al grupo global, simplemente veníamos al grupo de dominio local y se acabó. Por ejemplo, que vamos a imaginar, ¿no? Que después creamos aquí un grupo que será un grupo, pues no sé, profesores, por decir algo. Tenemos el grupo de profesores y queremos darle acceso a la carpeta, al recurso compartido de alumnos. Solo tendríamos que meter el grupo local, meterlo aquí dentro del dominio local, y ya automáticamente tendría los permisos en este recurso compartido, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos aquí. Aquí, perdón. Vamos a crear el grupo usuarios. Hemos dicho que primero del grupo de tipo global, ¿vale? Vamos a crear otro grupo. ¿Vale? DL, dominio local, usuario. Esta de aquí, las iniciales, hemos recomendable ponerla, ¿no? Ya cada uno, pues bueno, puede poner la que quiera, grupo dominio local o como queráis, ¿no? La que veáis más cómoda, ¿no? Vamos a ponerle esta y, por ejemplo, a este grupo, pues vamos a ponerle así, ¿vale? Grupo global. Vale, ya está cambiado. Vamos a expandir esto para que siempre lo tengáis claro, ¿vale? Entonces, nos vamos al grupo global y le decimos que como miembro tiene al usuario 1 y que es miembro, ¿vale? Del grupo de dominio local, no hace falta escribirlo entero. Listo, ya con eso tendríamos la estructura, ¿vale? Entramos en este, por ejemplo, y vemos que tiene como miembro el grupo global de usuario y el grupo global de usuario tiene como miembro el usuario 1. Si ahora creáramos el usuario 2, una manera fácil de crearlo, ¿vale? Si queremos que estén asignados los mismos grupos y demás, le damos botón derecho, copiar. Y, por ejemplo, usuario 2. Inicio de sesión usuario 2. Siguiente. Vale, nada, ¿veis? Como ya salen marcadas las mismas propiedades que en el otro usuario, vamos a finalizar y ya lo tenemos aquí. Al haberle dado copiar, debe de haberse introducido aquí en el grupo global, bueno, ya lo tenemos aquí, con lo cual ya todos los permisos que tuviéramos asignados al grupo de dominio local, en cualquier tipo de recurso compartido, impresora, carpeta, lo que fuese, ya automáticamente lo tendría asignado el usuario 2. ¿Vale? Con lo cual podéis ver que el sistema es muy práctico. ¿Vale? Bueno, aquí, no sé si para hacer algún ejemplo más, bueno, de momento vamos a dejarlo así para que veáis cómo se agrupa. Cerramos aquí, ¿vale? Volvemos al centro de administración de Active Directory. ¿Vale? Entramos aquí en el dominio, aquí, ¿vale? Damos aquí a refrescar y ya vemos que aquí nos aparecen los grupos que hemos creado, los usuarios y demás, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo poner un requisito de contraseñas, por ejemplo, al grupo que acabamos de crear de los alumnos, ¿vale? Pues mira, pinchamos aquí, hacemos doble clic en el dominio tutorial, nos vamos aquí a System, ¿vale? Y en Password Setting Container. ¿Vale? Aquí le damos a nuevo, configuración de contraseña,
Y nombre, pues, bueno, por ejemplo, PS de password setting, ¿no? Y usuarios. Usuarios pusimos, ¿no? Sí. Preferencia. Aquí marcamos uno. Exigir longitud mínima de contraseña, ¿vale? Aquí podemos poner lo que creamos necesario. Exigir historial de contraseña. Que nunca se puede, los usuarios dentro del grupo de usuarios nunca podrán repetir contraseñas que hayan sido almacenadas durante 24 veces. Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad, ¿vale? Proteger contra eliminación accidental. Esto de proteger contra eliminación accidental, ahora vamos a activar la papelera, ¿vale? La función de papelera de Active Directory. Exigir vigencia mínima de las contraseñas, mínimo un día, vigencia máxima, el tiempo que vamos a tardar en obligar al usuario que cambie la contraseña, por ejemplo, si ponemos 60 días sería un par de meses. Exigir directiva de bloqueo de cuenta, esto lo marcamos. ¿Y cuántos inicios de sesión incorrectos le permitimos? Vamos a marcar, por ejemplo, 3. ¿Esto qué significa? Cuando el usuario intente iniciar sesión, si se equivoca 3 veces poniendo la contraseña, ¿vale? La cuenta se va a bloquear de manera automática durante el tiempo que le digamos aquí, 30 minutos, 15 minutos o hasta que un administrador la desbloquee. Vamos a dejarla aquí 30 minutos, ¿vale? Y aquí tenemos que dice, se aplica directamente a. Aquí le damos a agregar. Le damos a aceptar y ya la tendríamos aquí establecida. Si tuviéramos más grupos creados y quisiéramos ponerle otra directiva de contraseña, lo podríamos hacer de la misma manera, ¿vale? Aquí hacemos doble clic otra vez en tutorial, vamos a activar la papelera de reciclaje, ¿vale? La vemos aquí. Una vez habilitada no se puede deshabilitar. Vamos a darle a aceptar que nos habilita la papelera. Los derechos de acceso son insuficientes para realizar la operación. Bien, bien. Estoy aquí con mi usuario, no estoy con el usuario administrador. Vamos a hacer la sesión. Vale, iniciamos sesión con administrador. Centro de administración de Active Directory. Ya, me voy a dejar anclado esto aquí. Habilitar papelera. Vale, ya está activado, ¿vale? Ya con esto, si eliminásemos algún usuario o cualquier objeto de Active Directory, lo podríamos restaurar, ¿vale? Aquí aparece una carpeta nueva que es objetos eliminados. Vamos a probarlo. Mira, vamos a borrar, por ejemplo, el usuario 2. Lo hemos borrado, un accidente, nos hemos equivocado. Venimos aquí a objetos eliminados y aquí lo tenemos, ¿vale? Desde aquí lo podemos restaurar o restaurar en. Incluso lo podríamos restaurar en otra unidad organizativa, en otro sitio. Si le damos a restaurar, lo va a poner automáticamente donde estaba cuando lo eliminamos. ¿Vale? Está aquí para restaurar la papelera. Siempre activo y la verdad que es bastante útil. Vamos a cerrar aquí, vamos a ver el panel de directivas, ¿vale? De grupo. Administración de directivas de grupo. Bien, vamos a dejar este programa ya anclado aquí. Desde aquí vamos a crear las directivas de grupo y la podemos aplicar a las unidades organizativas. Recordar que o al dominio. Recordar que las directivas de grupo no se pueden asignar a usuarios o grupos, ¿vale? Solo a unidades organizativas o a dominio. Bien. Aquí tenemos la unidad organizativa que creo por defecto de controladores de dominio, la cual ya tiene su propia directiva creada por defecto, ¿vale? Esta es la directiva del dominio y esta es la directiva de los controladores de dominio que estuvieran dentro de esta unidad organizativa. Y aquí tenemos la nuestra, ¿vale? Desde aquí vemos que desde este panel no podemos ver los usuarios, los grupos, porque no se trata de esto, se trata de las directivas. Vamos a crear una nueva, por ejemplo, ¿no? Crear una GPO en este dominio y vincularla aquí. Bien. O vincular una GPO existente. En este caso, como no hay ninguna,
Creamos una nueva y vamos a ponerle, pues, test, ¿vale? Porque no vamos a activarla, simplemente os quiero que veáis cómo es el panel. Si os fijáis, aquí, le voy a dar aquí que no moleste más este mensaje. Aquí tenemos el iconito que es como un acceso directo. ¿Por qué? Porque los objetos directivos del grupo se crean aquí. Y después los podemos asignar en cualquier sitio. Por ejemplo, imaginaros que esta directiva test la queremos asignar aquí también a los controladores de dominio. Bueno, pues vincular una GPO existente, la marcaríamos y ya lo tendríamos aquí. Y si la borramos, por lo que borramos el acceso directo, lo veis aquí, ¿no? Desea eliminar este vínculo, no se eliminará la GPO. Si queremos eliminar la GPO, la tenemos que borrar desde aquí y automáticamente se nos borraría de todos los sitios donde lo tuviéramos asignado, ¿vale? Vamos a crear una nueva. Quiero que veáis el panel. Botón derecho, editar. Bueno, GPO hay cientos de GPO, ¿vale? Microsoft tiene un Excel en el que bueno, publica todas las directivas de grupo, ¿no? Porque si veis, bueno, esto vamos desplegando aquí, imaginaros, ¿no? Esto no acaba nunca, ¿vale? Vamos a reducir, vamos a empezar desde el principio. Tenemos dos tipos, configuración de equipo o por usuario. Es decir, las directivas de aquí, estas son válidas para los equipos que estuvieran dentro del dominio y esta para los usuarios del dominio. Vamos desplegando, mira, aquí vemos por ejemplo asignación de unidades, botón derecho, nueva unidad asignada. ¿Vale? Aquí si tuviéramos una carpeta compartida, nos aparecería, pondríamos aquí la ruta con la letra que quisiéramos que se le mapeara al usuario que inicia la sesión, ¿no? Y bueno, si la queremos que se vea, que no se vea, y poco más, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a marcar una letra para que nos deje pasar. Aquí, ¿vale? Sería donde podríamos realizar el filtro, ¿vale? Es decir, si por ejemplo quiero que esa unidad organizativa no se le monte automáticamente a todos los usuarios, ¿no? O dependiendo de los equipos donde inicie sesión, por ejemplo, pondríamos aquí, como no lo tenemos creado, ¿vale? Pues bueno, aquí no nos aparecería, pero si por ejemplo crearíamos un grupo con los equipos en los que sí quisiéramos que se montara esa unidad a los usuarios, pues lo pondríamos aquí y solo nos montaría cuando los usuarios iniciasen sesión en ese equipo, ¿vale? Bueno, carpetas, esto es... Haré un vídeo posterior, ¿vale? Esto es un poco más... Aquí podemos asignar los archivos, configuración del panel de control, menú inicio, si queremos asignarle alguna impresora, aunque si instaláis un servidor de impresión, finalmente lo hacéis desde el mismo servidor de impresión, pero bueno, aquí también podríamos agregar alguna, ¿no? Si tuviéramos una impresora en red, la dirección IP, todo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto es un poco ya cuestión de que vayáis investigando, ¿no? Un poco vosotros lo que vayáis necesitando. Yo en posteriores vídeos iré poniendo en el blog las directivas más típicas, ¿no? que se usan, ¿no? Mira, por ejemplo, redirección de carpetas. Esto en torno esto junto con los perfiles móviles, ¿vale? La verdad que está bien. ¿Esto qué es lo que hace? Por ejemplo, vamos a coger el escritorio, damos aquí a propiedades. Ahora mismo no lo tenemos configurado, ¿vale? Esto lo que hace es que redirecciona la carpeta escritorio de todos los usuarios a una carpeta compartida en la red, ¿no? Si le damos aquí a básico, ¿vale? Aquí pondríamos la ruta de la carpeta compartida. Bueno, en este caso, como no tenemos ninguna, voy a poner una ruta local, aunque me va a dar un error, ¿vale? Pondríamos, por ejemplo, borrar, ¿vale? Y aquí, en la primera opción dice crear una carpeta para cada usuario en la raíz. Si lo vemos aquí abajo, yo solo he puesto borrar, él ya añade el nombre del usuario y de esto, ¿no? Porque en este caso estamos en el escritorio. ¿Que no? Pues bueno, podría ponerle la ruta donde yo quisiera que estuviera, ¿vale? Como quisiéramos. Y avanzado, esto sería para todos los usuarios, ¿vale? Y avanzado, pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Dependiendo del grupo de seguridad que pertenezca, pues lo podríamos mandar a un sitio o a otro, según nos vaya interesando. ¿Vale? Bueno, habría que hacer lo mismo con todas las carpetas que quisiéramos aquí, ¿no? Es lo mismo, básico, tal. Una cosa importante, ¿vale? Es esto de aquí, otorgar el derecho al usuario derechos exclusivos en documentos. Bueno, en este caso un documento en todas las carpetas que estuviéramos aquí. Esto siempre hay que dejarlo marcado, ¿vale? Si no queremos que empiecen los permisos a no estar como tienen que estar, ¿vale?
esta carpetita de aquí, o sea, este clic, lo que nos indica es si, por ejemplo, el usuario ya hubiera iniciado sesión, antes de que nosotros hubiéramos aplicado esta directiva, ya tuviera en local, en su ordenador, pues su carpeta de documentos, escritorios y demás. Si marcamos esta opción, la primera vez que el usuario inicie sesión, va a tardar más porque va a mover la carpeta a la ruta que nosotros le hayamos dicho, ¿vale? Así que dependiendo de los datos que tenga el usuario en su perfil, pues tardará más o tardará menos. ¿Vale? Y esto es cuando eliminemos la directiva que queremos que haga, ¿no? Dejar la carpeta en la ubicación nueva que hemos puesto o devolver la carpeta a donde, o sea, donde estaba anteriormente antes de que aplicáramos la directiva. Yo siempre lo marco que lo deje aquí. ¿Qué más? Bueno, por aquí script de inicio de sesión, si queremos añadir un script al inicio o al cerrar sesión, ¿vale? Sí, ya digo, ¿no? Aquí tenemos un poco del equipo, hay algunas cosas que pueden coincidir, otras que no, ¿vale? Coincidir con los equipos, con los usuarios me refiero, hay otras directivas que no. Aquí, bueno, mira, esto es una directiva para poder instalar el software. Aquí lo que pasa es que nos lo busca para instalar para desplegar un programa y que se instale en todos los equipos que nosotros digamos a través de GPO. Pues haría aquí. El ejecutable tiene que ser en formato MSI, no nos vale un ejecutable .exe, ¿vale? Y lo podríamos añadir desde aquí. Bueno, tampoco quiero extenderme demasiado en esto, ¿no? Porque no es el objetivo del vídeo, solo quiero que veáis cómo se hace. Mira, por ejemplo, vamos a activar la de redirección de carpetas, ¿vale? La de escritorio, propiedades, lo marcamos, vamos a ponerlo aquí en borrar y lo dejamos así, nos va a dar un error, ¿vale? Porque no es una ruta UNC, es decir, es una ruta local, no es una ruta de una carpeta compartida en la red y si aquí ahora hemos puesto C y todos los equipos tienen la unidad C, pero si imaginaros que yo hubiera puesto la unidad Z, pues a lo mejor resulta que me voy a un equipo que no tiene ninguna unidad Z, daría un error, ¿vale? A la hora de... Esto es lo que me avisa, en este caso como nos da igual, de hecho ahora la voy a borrar, le damos a que sí y aquí ya tenemos la directiva. Eh, También aconsejo ir poniendo nombres que os permite identificar claramente la directiva. Por ejemplo, en este caso, pues pondría redirección perfil, ¿no? Por ejemplo. Si no, después un poco lío. La manera que tenéis de ver de qué es lo que habéis hecho, si pincháis aquí en configuración, ¿vale? Aquí se va desplegando los cambios que habéis hecho, ¿no? Entonces dice, mira, a ver. Porque cuando tengáis mucha directiva, a lo mejor no os acordáis qué es lo que habéis hecho en cada directiva, a pesar de que le pongáis un nombre, ¿no? Pues aquí tenéis cómo verlo. Aquí podríamos entrar y volver a editarla. En fin, todo esto. Vamos a repasar aquí ¿vale? Esta es la famosa carpeta sysvol, ¿vale? Aquí tenemos política y los scripts, ¿vale? Las políticas de grupo, como esta que hemos creado, y script igual. Como no hemos metido ninguno, no nos aparece ninguno. Y la otra carpeta que es NTDS, que es donde está la base de datos en formato .dit. Esta es la base de datos, ¿vale? Que contiene, pues en este caso, toda la información de los objetos que hemos creado, las unidades organizativas, los usuarios, los grupos y sus atributos. Y bueno, ya eh, más o menos he dicho cómo crear grupos, usuarios, la manera de hacer lo que recomienda Microsoft. Ya eso es un poco la organización vuestra, ¿no? Como queráis vosotros organizaros o vuestra empresa, ¿no? Lo que necesite. Bueno, pues nada más. Y hasta la próxima. Como consejo os podría dar que estructurarais bien cómo queréis crear vuestro árbol de usuarios, grupos, unidades organizativas y demás. Y en cuanto a las directivas, pues bueno, buscad por internet en el momento en que tengáis alguna necesidad de implementar algo, que intentéis siempre automatizarlo a través de GPO. Funciona muy bien, casi nunca dan problemas y es mucho más fácil de gestionar todo y con una simple búsqueda en internet tenéis información para hacer prácticamente lo que queráis, ¿no? en todos los equipos.
Bueno, pues nada, hasta la próxima, un saludo y espero veros en el siguiente vídeo.